Okay. Hope you're okay at home, right? We're going to start the class right now because of the hour. And I hope that the rest one will be entering to the class soon, right? Today, we're going to be having some interesting topics in order to speak English better, right? And to get more vocabulary or to get more like structures or expressions to express ourselves to others. This is the point, right? At the end. So guys, we're going to be starting right now because of the hour. As I said before, I know that you have been maybe eating your lunch, probably have been working in another institution. And after finishing my first job, I am with you, right? And we're just three today. Some of your classmates said that they cannot stay here because they are right now taking some exams because of the university. That's understandable. So we're gonna be starting right now. And as I said before, and as I said in every class, if you have any question, please let me know it, and I will be able to help you to understand whatever you want. Okay. So guys, we're going to be starting right now. Vamos a empezar ahorita y como les decía hace un momento, si tienen alguna duda, pues pueden interrumpir. Algunos de sus compañeros no están acá en este momento porque manifiestan que tienen exámenes y trabajos de la universidad ahorita, pues están allá. Es entendible. Esperemos puedan ver la grabación. Luego, el verbo que viene ahorita es un verbo muy importante, muy interesante para podernos expresar. Ya vimos el verbo be en sus dos formas. Todo eso lo tenemos que ir estudiando. Yo espero que lo estén estudiando, ¿verdad? Que lo estén repasando. Y pues recordarles que cuando tengan alguna duda, ustedes me pueden escribir, no hay ningún problema. O escribir en el grupo si se les presenta alguna dificultad a la hora de estudiar. No hay ningún problema. Que de hecho eso sería muy bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces con el segundo verbo, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Esperemos que lo terminemos entre esta semana y las que vienen. De hecho, es un poco pesado ese verbo que vamos a estudiar, pero vamos a intentar ser lo más detallado posible, ¿verdad? Que usted pueda ir comprendiendo cómo se utiliza y la importancia de este. Bien. So now we are more right. Daniela has already signed up to the class. Daniela acaba de entrar. Okay. So we are just 5 people connected and we're missing 1, 2, 3, right? 3. We're missing 3 classmates. Somos 8 en este grupo. Faltan 3. Queremos que se puedan conectar a medida va pasando el tiempo o pues puedan ver la grabación después. Muy bien, vamos a dar inicio con el pequeño repaso. La clase de hoy se va a tratar de likes and dislikes. Ese es el tema de la semana 4, clase 7. Likes and dislikes, que significa gustos, ¿verdad? Y cosas que no nos gustan. Para podernos expresar y poder hablar de cosas que me gustan y de cosas que no me gustan, yo tengo que tener en cuenta un verbo en específico y es el que vamos a estudiar el día de hoy. No solamente las formas del verbo be, ¿verdad? Que ya las hemos visto y bueno, las hemos venido repasando y solamente para llevar ese control, ¿verdad? De repaso, recordarles que el verbo be tiene 3 formas. Recuerden eso, siempre. The verb be has 3 different forms. 3 formas distintas para poderse utilizar. Ellas son is, and are. Esas 3 formas son las que hemos estado estudiando durante las últimas clases, ¿recuerdan? Y con esas 3 formas yo puedo expresar sentimientos, cuestiones de personalidad, o puedo describir a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, he is a doctor, o she is a nurse. Yo puedo decir también, I am hungry, I am angry, you are fantastic, she is great, that person is amazing. Entonces, con el verbo be yo puedo hacer eso. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Tiene 3 formas, am, is, are, y existen los pronombres que van con el verbo be. Que de hecho aquí los tenemos, son estos pronombres que hemos estado estudiando
Si se fijan, personal pronouns, que son I, you, he, she, it, we, and they, serían los pronombres personales. Y luego los pronombres de adjetivo, que también hemos venido estudiando, my, your, his, her, its, our, your, and their. Ahora, en la forma del verbo be también mencionábamos en la clase anterior que tienen el pasado simple, que es el que hemos estado estudiando, que es was, were. Solo tiene dos formas, was and were, y tres en presente simple, am, is, and are. Pasado, recuerden, was, were. Dos formas en pasado, tres formas en presente. Lo uno con los pronombres personales o con cualquier tipo de nombre sustantivo. También lo dijimos. Por ejemplo, sustantivo, casa. My house is big. My house is small. Dos cosas diferentes, pero con el verbo be. Podemos decir también, the marker is blue. El plumón es azul. The car is black. El carro es negro. My dad is tall. Mi papá es alto. Es un ejemplo. My mom is beautiful. Mi mamá es hermosa. Formas del verbo be, simples, sencillas, que nos ayudan, ¿verdad? O nos permiten poder expresarnos y hablar del verbo con el verbo be. Luego teníamos los pronombres de adjetivos, que es, como siempre se los digo, son esos pronombres que yo le voy a colocar a un sustantivo antes. Es decir, esa descripción que yo le voy a colocar. Yo digo casa, house. Digo mi casa, my house. Digo dog, perro. Digo your dog, tu perro. Digo book y digo también his book, su libro, hablando de él, ¿verdad? Porque tenemos dos. Recuerden que eso es muy común que las personas se confundan en estos dos, en his and her. Esos dos son muy similares, hablando de él y de su de ella. Muchas personas tienden a confundirlo, es normal. De hecho, pasa bastante, no solamente a la hora de escribirlos, sino también de hablarlos. A veces estamos hablando de alguien y terminamos diciendo, quizás nosotros nos hacemos una idea que es his, ¿verdad? Y al final terminamos mencionando her, entonces nos confundimos a la hora de utilizarlo, pero son cosas que pasan. Sí, pasan. Luego tenemos its, que era su, pero de eso, o es decir, de cosas o animales. Our, nuestro. Your, sus de ustedes. Their, sus de ellos. Hasta acá imagino que no lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ver, a hacer una pequeña prueba. Elena, can you please say the 8 personal pronouns, Elena? Can you please mention the 8 personal pronouns? ¿Puede mencionar los 8 pronombres personales? I, you, he, she, it, you, we, y they. We, you, they. Muy bien. Very We, good. you, they. Excelente. Esos serían los pronombres personales. Con esos pronombres vamos a utilizarlos para poder hablar de likes y dislikes, que son gustos y cosas que no me gustan, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos gustan. Por ejemplo, en mi caso, en my own case, I can say, well, I like chocolate. Se dice chocolate, no se dice chocolate, ¿verdad? Ese término es bien básico, la verdad, es muy común, pero las personas tienden a decir chocolate. Y no es chocolate, ¿verdad? Sino que es chocolate. Entonces yo puedo decir I like chocolate o puedo decir I dislike chocolate. Y aparecen 4 verbos para hablar de ello, que serían like, dislike, love, and hate. Y más adelante vamos a ver otros que tengo preparados para ustedes, pero sería el repaso, ¿verdad? De los pronombres. Ya hablé del verbo be, ya hablé del verbo be en pasado, que no se nos olvide, ¿verdad? Tratemos de irlo practicando. Podemos ver series, podemos ver películas, o podemos hablar con otras personas que ustedes conozcan que tengan un buen nivel de inglés. Pueden compartir con ellos también. No hay ningún problema. Y acá en clase, ¿verdad? Obviamente. Okay, let's continue.
We have this one, and this is our conversation. Remember that we are trying to build a whole conversation. Esta conversación ya la vamos a modificar para el próximo jueves, porque ya no solamente es lo que está ahí. Esta conversación ya es más grande. De hecho, tenemos contact information. ¿Recuerdan eso? De contact information. Ya aquí aparece que nos hace falta mucho de lo que hemos visto en un solo mes. Dígame, Ramberto. ¿Para este jueves o el otro? Para este jueves la vamos a modificar. Aún vamos a tratar Ok. de rellenar unos espacios en esta clase para que en este jueves que viene, de esta misma semana, podamos agrandar esta conversación, que es el objetivo. So, I don't know if you have any questions so far. If you don't have any question, that's okay. Okay, let me see. So if you don't have any question, so we can continue, right? Wait a minute, wait a minute. Okay, guys, so let's continue with our class. And we have this one, the verb be, ya lo hablamos. Recuérdenlo, ¿verdad? No se los olvide, to be significa ser o estar. El verbo be tiene tres formas, am, is, are. Cada una de esas formas tiene su pronombre de uso. Am va con I, is va con he, she, it, are va con you, we, and they. Esas serían las formas para poder hablar. Luego teníamos contact information, que lo mirábamos en la clase anterior, ¿recuerdan? What is your email address? And my email address is, y nos inventábamos ese correo electrónico. Luego los números, que es muy diferente a la hora de leerlos en cuestiones matemáticas y a la hora de leerlos en correos o números de teléfono. Por en cuestiones matemáticas yo digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en cuestiones de correos o números de teléfono yo no leo el 0 como 0, que es lo que muy común, ¿verdad? Sino que lo leo como O. Yo digo O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego habíamos visto o estudiado esto que tengo acá. Touch, underscore, at school, exam, or math. Score, grammar, period, and email address, dot. Eso serían las formas de decir el punto, la arroba, el guión bajo y el guión. Esto es lo que hemos estado estudiando últimamente. Y tenemos esta parte de acá, teníamos esta otra, y esto de acá. Ya con estos de acá, ya son, déjenme ver, 8 y 8, 16 y 8, 24 pronombres. Aparecían ya los object pronouns, que son los pronombres de objeto, que esto lo utilizo para decir dame, préstame, regálame, dale, comprale. Esos son los pronombres que yo utilizo para hacer esa conjugación. Y pues lo vamos a ir viendo despacio. Ahora, la clase yo la tengo preparada para irla redactando, para que ustedes la vayan viendo, para que puedan ir haciendo sus consultas, como que esto fuera una pizarra. Y vamos a ver entonces cuestiones de likes and dislikes. Cualquier duda, usted me pregunta. Usted puede ir anotando en casa. De hecho, al finalizar yo le voy a mandar estas diapositivas al grupo. Y todo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces el estudio de likes and dislikes. Y cuando hablamos de likes and dislikes, que son cosas que me gustan, ¿verdad? Cosas que no me gustan, yo tengo que aprender que hay otro tipo de verbo, no solamente el verbo be, sino que vamos a decir que es el segundo verbo más utilizado en idioma inglés, que este sería el do. No sé si ustedes ya han escuchado acerca del do. El do tiene muchas formas, de verdad. Tiene un montón de formas de uso. Pero la forma base o la forma básica es la que nos permite poder expresar eso que nos gusta o poder preguntar acerca de algo. ¿Comprenden? Entonces aparecen to and does, y eso es la clase de hoy. A esto le vamos a aplicar los likes and dislikes. A estos yo le voy a aplicar likes and dislikes. Entonces, primeramente me voy a traer esto acá. Bueno, vamos a poner acá. ¿Qué es, verdad? Vamos a poner, what is the verb do? ¿Qué es
muy parecido, or it does. Hablar del verbo be, ¿verdad? Porque este es un verbo casi igual que el verbo be porque tiene muchas funciones similares. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ya les dije, ¿verdad? Cualquier consulta, por favor, detenga la clase, porque esto sí es muy importante, igual que el verbo be. Estamos en inglés básico y estamos aprendiendo exactamente lo que necesitamos aprender para un inglés básico, para podernos expresar, para poder hablar. El vocabulario viene agregado, ¿verdad? Es decir, el vocabulario viene dentro de la estructura. Si usted aprende esto y aprende vocabulario, usted ya sabe, por ejemplo, yo le quiero preguntar a alguien, mira, ¿y te gusta hasta ahí? Entonces, yo agrego el vocabulario, porque el vocabulario es autónomo. A lo que me refiero es que nace de mí, ¿verdad? Pensar cómo se dice tal cosa y yo la busco en el diario vivir. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando inglés hace un montón de años, para convertirme en maestro, yo recuerdo que, en mi caso, ¿verdad? Y esto lo aplica a muchas personas. Andamos de paseo o estamos en casa y de repente yo veo el encielado, ¿verdad? El encielado de la casa y digo, ¿cómo se dice encielado? Ese vocabulario viene a mí, ¿verdad? Y digo yo, no sé cómo se dice, pero lo voy a ir a buscar. Y encuentro que se dice ceiling. Ah, ok, se dice ceiling. Veo otra cosa, ¿verdad? Ando paseando y digo, vi un qué, cualquier objeto. Entonces yo rápido tengo que buscarle una traducción, me la aprendo. Eso es vocabulario, porque es algo que me rodea, pero ya la estructura es muy diferente lo que vemos acá. Porque si yo me sé lo que voy a poner ahorita, puedo agregar mucho vocabulario y puedo hablar. Se me hace muy sencillo hablar inglés. Igual que la forma del verbo be. Ya aprendí el verbo be en las clases anteriores. Ahora voy con el verbo do and does. Y este año, ¿verdad? El otro mes terminaríamos con el verbo have y has. Serían los tres verbos más principales que existen en cualquier lenguaje. Ya teniendo esos tres verbos, créame, se le va a hacer más fácil a la hora de hablar inglés que solamente aprendiéndome palabras. Porque ese es otro error, ¿verdad? Solamente aprenderme las palabras a veces no me permite hablar inglés. Tengo que aprender cómo se dicen las cosas de forma correcta. Ok, what is the verb to and or does? La pregunta sería, ¿a qué nos referimos con el verbo to and does? Bueno, vamos a poner una explicación acá. Vamos a decir lo siguiente. This, ¿verdad? Verb, hablando del do, this verb, vamos a colocar acá, do, is a main verb and an auxiliary verb to. Estamos viendo acá y dice, bueno, este verbo que estoy estudiando es un verbo principal y al mismo tiempo es un verbo auxiliar. Ojo, vamos a colocar acá verbo be para ir siempre trayendo ese repaso, porque los tres verbos que les estoy mencionando son la base del idioma inglés en cuestiones básicas. Si eso está bien aprendido y usado, lo demás que viene prácticamente son agregados. Ya ustedes me escuchan hablar a mí y dicen, el teacher habla rápido o es fluido o sabe cómo preguntar o expresarse con otra persona, pero sinceramente son las bases del verbo be, del verbo do and does y del verbo have and has. Si esos tres están bien, si esas tres bases están bien, lo demás que vienen, aunque sea inglés avanzado, me ayuda a la primera, que sería esto que estamos aprendiendo acá. Ahora, el verbo be. What is the verb be? Voy a llevar esto acá porque no lo hice en la anterior, pero lo vamos a poner acá en forma de repaso. El verbo be, this verb, be, ¿verdad? Hablando del mismo, is a main verb and an auxiliary verb to. Quiere decir, si se fijan bien, que tanto el verbo be como el verbo do and does tienen la misma función.
son verbos principales y al mismo tiempo son verbos auxiliares. En el caso de, vamos a colocar acá, ¿a qué nos referimos con main verb? Bueno, un main verb es esto, verbo principal. El verbo principal es el que provoca la acción, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo corro, la acción es correr. Por lo tanto, el verbo principal es correr. Yo digo, I play, el verbo que significa yo juego, la acción es de jugar. Entonces, el verbo principal es jugar. Y así sucesivamente vamos a encontrar varios verbos, ¿verdad? Que funcionan como verbos principales. Pero esos verbos que les menciono como play, como run, como work, todos esos verbos no son auxiliares. Esa es la diferencia. Y solamente existen unos verbos que son auxiliares y al mismo tiempo principales. En este caso, el verbo do, al igual que el verbo be, son verbos principales y son verbos auxiliares. Ahora, auxiliary verb. Verbo auxiliar. El verbo auxiliar, es aquel que ayuda al verbo principal a dos cosas, a formar una pregunta o a funcionar como un negativo. Recuerden, mi verbo auxiliar me va a ayudar para dos cositas. Número uno, es que probablemente yo quiera hacer una pregunta. Bueno, entonces en ese caso, yo necesito un auxiliar. Voy a tratar de ir despacio para que le entendamos muy bien. Si hay algo que a usted no le entiende, por favor, diga, levante la mano o solamente encienda su micrófono y hágamelo saber. Porque eso es importante, ¿verdad? Y el verbo principal, no, el verbo principal es la acción de lo que yo hago. Vamos a ver, yo digo, yo hago mi tarea. I do my homework. Okay, hay una acción. El verbo principal es el do, ¿verdad? Y el verbo be tiene una función similar. Lo vamos a ver aquí. Fíjense bien en lo que voy a hacer. ¿Por qué hablamos de que es un verbo auxiliar y un verbo principal? Bueno, ya mirábamos, ya decíamos esto anteriormente. Laura is a good friend. Laura es una buena amiga. Pero ¿qué pasaría si lo quiero hacer pregunta? Bueno, veíamos que pasábamos este verbo aquí. Pero es pregunta, sí. Entonces ese verbo funciona como dos cosas. Como auxiliar para hacer la pregunta y como principal para decirnos cuál es la acción de Laura. Is Laura you're a good friend, sorry. ¿Es Laura una buena amiga? En este caso, tenemos que el verbo be funciona como auxiliar y funciona como verbo principal. Esas serían las cuestiones del verbo be, ¿verdad? También les dije que para negativos, sí. Por ejemplo, she is sent working by. Ella no está trabajando. No hemos visto este tiempo, pero se los coloco. En este caso, is es un auxiliar para decirnos cuál es la acción, ¿verdad? Que sería trabajar. Ella no está trabajando. Pero eso no lo hemos, ese verbo de ando, endo, no lo hemos visto aún, pero quiero que se fijen cuando hacemos un negativo con be. Ahora sí, vamos a pasar al otro verbo, que sería el de slice. Slice es ser un paréntesis para comprender este otro. Y nos pasamos acá. ¿Cierto? Teníamos el do, el does. Bueno, en la anterior decíamos que do en does es esto. Decíamos que son esto. What is the verb do or does? This verb do is a main verb and auxiliary verb. To significa que este verbo do va a ser un verbo auxiliar y un verbo principal al mismo tiempo. Bueno, hay que hacer lo siguiente antes de seguir. Y lo siguiente es esto. ¿Recuerdan que tenemos los pronombres? Sí, ¿verdad? Son 8. Son 8 pronombres los que tenemos y hay que unirlos con el verbo do en este caso.
Recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer en cualquier momento. Yo he decidido este día venir acá y enfrente de ustedes prepararles esto para que se vayan fijando, me vayan diciendo, mire, yo no lo entiendo, o mire, yo sí lo entiendo, o podría repetirlo, ¿verdad? Recordemos esto, personal pronouns. Y recordemos verb, do, and does. Entonces vengo yo y digo, tengo estos pronombres, ¿cierto? Tengo estos pronombres y digo, bueno, estos pronombres y estos verbos los tengo que utilizar de la misma forma. Y recordemos lo siguiente. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, cosas y animales, ¿verdad? Nos referimos a cosas y animales. We, nosotros, you, ustedes, and they, ellos. Ahora tengo el verbo do. I va a ir con do. Yo digo I do. ¿Estamos? You va a ir con do. He va a ir con does. She va a ir con does. It va a ir con does. We va a ir con do. You va a ir con do. And they va a ir con do. Permítanme. And they va a ir con do. Si se fijan, ahí ya están desglosados todos ellos y tenemos I con do, you con do, he, she, it con does, it, we, you and they con do. Me imagino y digo yo, pienso, se estarán preguntando, pero ¿cómo saber cuándo va do y cómo saber cuándo va does? Una pregunta, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir lo siguiente. En este caso, sí, estamos con este, ¿verdad? Primeramente tengo que recordar esto. Do and does son lo mismo. Coloco acá, como verbo de acción o principal, ya lo vimos que es principal, significa hacer. Do and does significan hacer. ¿Ok? Y entre paréntesis, no comida, no es para hacer comida, y tampoco es para manualidades. Ojo con eso, no es para comida, no es para manualidades, no es para eso. Do and does significa hacer, pero significan hacer, pero nos referimos a quehaceres, ¿ok? Nos referimos a quehaceres, es decir, un quehacer mío de algo cotidiano puede ser la tarea, ¿cierto? Entonces si digo do, puede ser lavar ropa, entonces sí necesito utilizar el verbo do. Pueda que sea lavar los platos, entonces ocupo el do. ¿Y alguna pregunta? Dígame, Roberto. Barrer, trapear. Sí, esos quehaceres. En ese caso sí utilizo el verbo do. Muy bien, hasta acá creo que todos le han entendido, ¿verdad? Estas serían las traducciones. La traducción es do, recuerden. Por lo tanto, la traducción de do por does, que es lo mismo, será, recuerden esto, hacer. La traducción va a ser hacer. Vamos a colocar acá como verbo principal.
Acordémonos de esto. Como verbo principal, esto significa hacer. Creo que no se nos olvida, ¿verdad? Ahora, pero aparece también, según lo que ya hemos estado estudiando, aparece este verbo también como auxiliar. Entonces yo coloco acá como verbo auxiliar. Como verbo auxiliar es otra cosa. Como verbo auxiliar, vamos a verlo de esta manera. Do and does, como verbo auxiliar, puede usarse de dos formas posibles. Muy bien. Como verbo auxiliar, yo lo puedo utilizar como dos formas posibles. Estas formas son, número uno, para hacer una pregunta. Y número dos, para expresar algo negativo. Significa que el verbo do o does, ¿verdad? Lo puedo utilizar como auxiliar de dos formas posibles. Si yo quiero preguntar algo, entonces el do and does, o yo quiero expresar algo negativo, entonces yo voy a agregar también el do and does. Hasta acá creo que todo bien. Ahora, ponemos este aquí y colocamos esto. ¿Cómo? Vamos a irnos acá como pregunta. Sí, vamos a ir acá como pregunta. Quiero que se fijen en algo. Do and does. Como pregunta, coma, no tiene traducción. Ojo, el do and does como pregunta no tiene traducción. No se traduce. ¿Ok? No vamos a poder traducir ese verbo. No hay traducción. Usted lo va a ver escrito ahí o alguien se lo va a decir como por ejemplo, do you like pizza? Pero no vamos a traducir el do. Lo que me hace a mí entender la función de ese do en esa oración es que me hablan de una pregunta, me están haciendo una pregunta. Por eso dicen, did you like pizza? Me están haciendo una pregunta. No me están hablando de forma declarativa, sino que me están preguntando algo puntual. Alguien me pregunta algo en ese caso. Ahora, ese sería en forma de pregunta, ¿verdad? Do and does como pregunta. Y el do and does como negativo se traduce solamente como, ojo, no. Significa que como negativo solo lo podemos traducir como no. No vamos a traducirlo como no hacer, ¿verdad? Sino que solamente como no. En el caso de que esto fuera un auxiliar. Vamos a pasar entonces a la parte más práctica de lo que estamos estudiando. Y quiero que se fijen en esto. Miren bien. Toda la vida, yo creo que ya se los había dicho, todo el tiempo, la forma base de una oración escrita o hablada es la siguiente. Fíjense bien en esto. Todo el tiempo es la misma cosa. Sujeto más un verbo más un complemento que es el predicado que le dicen. Si esa estructura está bien redactada o dicha, la gente entiende. Siempre tengo que ir buscando esto. Todo el tiempo tengo que ir buscando el subject, el verb, and the complement. Si yo tengo esas tres cosas, el subject, el verb, and complement, ya lo tengo todo. Ya puedo hablar yo y decir que algo me gusta, que algo no me gusta. Quiero que se fijen en lo siguiente. Acá quiero que vean esto. Acá coloco yo los pronombres I, you, he, she,
it, we, you, and they. Aquí están los pronombres. El verbo. Bueno, el verbo do. ¿Qué complemento lo voy a poner? Bueno, vamos a colocar acá homework. ¿Qué es tarea? Miren, I do my homework. Yo hago la tarea. Yo hago la tarea. ¿Entienden? Está difícil, ¿verdad? Y ya estoy hablando inglés, porque I do my homework. Yo hago la tarea. Bueno, y les he enseñado los pronombres posesivos o de adjetivo y ahí está. I do my homework. Yo hago mi tarea. Y ahí lo puedo ir cambiando. Ahora, aparece también acá do también. You do your homework. Tú haces tu tarea. Acá en el momento de he, acá es does. Digo, he does his homework. Él hace su tarea hablando de él. Acá en she, tengo también el does. Y digo, she does her homework. Ella hace su tarea hablando de ella, ¿verdad? It does its homework. Homework, cuando decimos hace la tarea, solamente. ¿Qué hace la tarea? Puede ser algún programa, puede ser algún chiste que usted dice, hace la tarea. It does the homework. Hace la tarea. Ahora, hacemos nuestra tarea. En este caso, volvemos al do. En este, ¿verdad? Vuelvo al do. We do our homework. Hacemos nuestra tarea. And then you do, siempre, your, ¿verdad? Homework. Ustedes hacen la tarea. Y acá el do otra vez. Y decimos, they do their homework. O sea, aquí tengo yo la forma bien básica. I, you, he, she, we, you, and they. Y la forma del verbo do. Esto es como una, para respetar el sujeto, verbo y el complemento a la hora de hablar o a la hora de escribir. No sé, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Do you have any questions so far? ¿Tienen dudas? Ariana, Elena, Roberto, Daniela? Did you have any questions so far? ¿Alguna duda? No, teacher. Nope. Excellent. Ariana, do you have any question? No. Nope. Okay. Elena? No questions, Elena? What? Do you have any questions? I'm sorry. No, No questions. Okay. it's right. Okay. And Daniela? Do you have any questions, Daniela? You can write if you want. Wait a minute. Ok. Ahora sí. Entonces, si no hay preguntas de este, seguimos, ¿verdad? Este es el verbo do el que estamos viendo. Sigamos y aquí dice todo el tiempo hay que seguir esta forma básica. Y recuerden que venimos de esto, de decir que como verbo principal es así. Se traduce a ser y tiene que ir de esta manera. ¿Ok? No puede haber otro verbo a la par de do. No puede ver, no lo puedo colocar antes tampoco del I porque entonces ya no es principal. Pasa a ser auxiliar. Y sigamos con este, con lo que nos interesa, ¿verdad? Y tenemos ahora como verbo auxiliar. Quiero que se fijen en esto. Ya decíamos que hay dos formas en el auxiliar, ¿verdad? Vamos a traer esto, do como verbo auxiliar. ¿Qué es lo que pasa con do como verbo auxiliar?
para hacer una pregunta, para expresar algo negativo. Entonces, para hacer una pregunta, yo hago lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a utilizar el verbo work. Work significa trabajar. Work es trabajar. Entonces, yo hago esto, miren. Hago lo siguiente. Voy a colocar el do, así como coloqué el be, al inicio de la oración y después el verbo principal. Entonces, la estructura como es pregunta me va a quedar de la siguiente forma. Auxiliary verb plus subject plus main verb. Miren, ese main verb puede ser cualquiera. Y acá le vamos a colocar complement. Y acá le vamos a colocar el question mark. Question mark. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, el do aquí. Do, ¿verdad? Do, does, do, and do. Ahora sí. Fíjense en esto, como tengo que fijarme con qué pronombre lo voy a colocar, ¿verdad? Si yo utilizo el do con I o con he, o perdón, con you, entonces el auxiliar ahí va ahí. Tengo que respetar eso. Do I work very well? Una pregunta, ¿trabajo bien? ¿Trabajo bien? ¿Creen ustedes trabajo bien? Entonces yo pregunto, do I work very well? Do I work very well? Do I work very well? Entonces, ahí está una forma para hacer la pregunta utilizando el verbo do, ¿verdad? Fíjense bien, ahí funciona como auxiliar. No lo voy a traducir, no voy a decir hacer yo trabajar muy bien. No, sino que directamente digo trabajo bien, trabajo muy bien. Do I work very well? El do lo he colocado ahí y me da la idea de que es una pregunta. Ahora, do you. Este sería el segundo. Do you work very well? ¿Trabajas muy bien? ¿Trabajas muy bien? Una pregunta, ¿trabajas muy bien? Do you work very well? ¿Trabajas muy bien? El does, ya lo dijimos, va a ir con y en este caso. He worked very well. Y acá, she, ¿verdad? She worked very well. Miren, creo que no es muy complicado, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. It, en este caso, work very well. Trabaja muy bien y todos es lo mismo. Si se fijan acá, tengo el you, el we, perdón. Do we work very well? Y lo mismo sucesivamente con el you en este caso. You en este caso. Do you work very well? Y en la última que sería the day, ¿verdad? Do they, sorry for it. Do they work very well? Entonces acá yo ya he desglosado muy bien el verbo do and does, primeramente como un como un principal, si se fijan bien. I do my homework, you do your homework, he does his homework, she does her homework, it does its homework, we do our homework, you do your homework, and they do their homework. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos hacen. Verbo do,
como una forma principal o main verb. Y acá como un auxiliar para redactar una pregunta o decir una pregunta, hacer una pregunta. Do I work very well? ¿Trabajo muy bien? Do you work very well? Y cambia el tono de voz. Do you work very well? ¿Trabajas muy bien? Does he work very well? ¿Trabaja él muy bien? Does she work very well? ¿Trabaja ella muy bien? Does it work very well? ¿Trabaja muy bien? Hablando de un teléfono, una computadora. Do we work very well? ¿Trabajamos muy bien? And do you work very well? ¿Trabajan ustedes muy bien? Y el último, do they work very well? Que sería, ¿trabajan ellos muy bien? Pregunta. Ahora, este sería el verbo auxiliar de una manera o de una forma de interrogación, ¿verdad? No sé si en este de interrogación tienen dudas. Did you have any questions so far in this one? ¿Tenemos preguntas? No, ¿verdad? Perfecto, entonces solamente recordarles esto. Rápidamente el verbo be, que no se nos olvide, el verbo be tiene funciones de verbo principal y auxiliar. He is my teacher. Is he my teacher? She is a doctor. Is she a doctor? Forma declarativa y forma interrogativa. El verbo do and does has two different forms. They are main verb and auxiliary verb. También el verbo do and does tiene dos formas igual o similares al verbo be, que es de auxiliar o de manera principal. Vemos también que el verbo do como verbo principal se traduce como hacer. Y el verbo do como forma auxiliar no se traduce. Ahora, si es un auxiliar en pregunta, ¿verdad? Pero si es un auxiliar en una manera negativa, solo traducimos el no. Solamente eso. Muy bien, vamos a quedarnos hasta acá este primer bloque y regresamos a las 3:10 y en este bloque que viene vamos a seguir con este verbo porque es un verbo extenso, lo vamos a terminar no tan rápido, créanme. Hay que aprender a utilizarlo muy bien. So guys, thank you and no se desconecten, a las 3:10 seguimos.
Okay, guys, we're gonna continue with our class. And we were talking about the verb do and does, remember? Estábamos hablando del verbo do and does en sus diferentes facetas, formas, ¿verdad? Auxiliares, principales y todo eso. Vamos a seguir con el verbo, con este verbo do and does. Y vamos a ver, nos hemos quedado acá, ¿verdad? Como, la forma negativa creo que no hicimos. Sí, la forma negativa no la hemos hecho. Bien, les voy a enseñar la forma negativa del verbo do and does. Prestemos atención, ¿verdad? Y cualquier pregunta, ustedes ya saben que la pueden hacer en cualquier momento. If you have any question, please stop the class and say, I have a question, right? And I will be able to help you quickly. Les voy a ayudar rápidamente. Bien, hablemos ahora de lo negativo. Fíjense bien lo que voy a hacer. Do not significa no. Eso significa, do not significa no. Does not significa no. Permítanme solo un momentito. So let's continue. Como les decía, do not, ¿me escuchan, verdad? ¿Alguien me pueda confirmar que sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Okay, you said, Sí. yes, very good. Dice, do not, no. Does not, no. Eso significa, si yo digo don't, ¿verdad? Hablo de no. Esa sería la forma separada, ¿verdad? Pero si hablamos de contractions, porque también existen, yo puedo decir acá que do not se va a unir con don't, y esto significa no. Y does se va a unir con el not, y va a decir doesn't. Y esto significa no. O sea que ya tengo acá que cuando yo coloco do not, estoy hablando de no. Solamente. Les voy a colocar algunos ejemplos con esto. Fíjense bien. Es bien interesante. Yo digo, por ejemplo, you don't know the answer, por ejemplo. Tú no sabes la respuesta. Ahí dice, tú no sabes la respuesta. Ahora, en forma de pregunta, don't you know the answer? ¿Sabes la respuesta? O no sabes la respuesta, pero en forma de pregunta. Ahora usted se puede hacer la siguiente. Vamos a ver quién la hace. ¿Cómo se diría entonces, si aprendí esto hasta este momento del do? ¿Cómo se diría lo siguiente? ¿Cómo diría eso yo en inglés? Yo no hago la tarea. ¿Quién me puede decir cómo se dice yo no hago la tarea? Yo no hago la tarea. ¿Quién? ¿Pueden escribirlo o pueden decirlo, verdad? Hablado. ¿Quién me dice? Yo no hago la tarea. ¿Cómo se diría eso en inglés? Yo no hago la tarea. Someone, Ariana, Elena, Humberto, Daniela. ¿Cómo se diría yo no hago la tarea? ¿Okay? I don't do the homework. I don't do the homework. I don't make. Bien, Elena. Tenemos dos, ¿verdad? Vamos a explicar esto rápidamente.
Ariana dijo, I don't do the homework. Sorry, homework. Esta sería la forma correcta. Pero Elena dijo, I don't make the homework. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pero está bien que lo haya escrito porque así podemos sacarnos esta duda. ¿Qué make? Cuando hablamos de make, ¿verdad? Nos referimos a algo manual. Es decir, puede ser una manualidad, puede ser algún tipo de corte o algo diferente, pero ya algo de qué hacer, como la tarea, no puede ir con make, tiene que ir con el do. Make puede ser también con la cena, make the dinner, ¿verdad? Se puede, aunque sería más que todo cook the dinner, pero se puede también. Pero make no puede ir con quehaceres, en este caso como el homework, no se puede. Por lo tanto, nos quedaría el do, ¿verdad? I don't do. Sería I don't do. Ahí tenemos el verbo do en dos facetas, en su forma auxiliar y en su forma principal. I don't do the homework. Yo no hago la tarea. I don't do the homework. Yo no hago la tarea. Son dos formas diferentes ahí. Uno como forma auxiliar y uno como forma principal. Muy bien, sigamos. Creo que vamos bien, ¿verdad? Hasta este momento. No sé, ¿tiene alguna pregunta? Vamos a pasar rápidamente al libro, porque hoy terminamos las lecciones del libro. Tenemos el libro y vamos a anotar lo que tenemos acá. Siempre con contact information. You can see right here. Right here, you can see it. It says, contact information. Isabella and Joshua are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, ahí en su casa, ¿verdad? O en su lugar de trabajo, no sé. ¿Dónde está? Tome un cuaderno y vamos a anotar el número de teléfono de cada uno de ellos y luego vamos a anotar el email address de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Están listos? Voy a quitar un momento la cámara para poder que se vea bien esto. ¿Está listo? Are you ready? ¿Están listos? Yes, teacher. Very good. Comenzamos entonces. 1, 2, and... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordarles a escribir el número de teléfono que escuchemos por cada uno de ellos. Eso es todo. Así que quito mi micrófono para que no haya interferencia. Page 7. Exercise 12. Listening. Contact information. Part A. Isabella and Joshua are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. Page 7. Vamos a volverlo a poner porque una compañera quizás se le distorsionó el inter. Así que vamos a volver a dar play para que no se vaya a perder. Así que comencemos. 1, 2, 3. Exercise 12. Listening. Contact information. Part A. Isabella and Joshua are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's Ben Durant's phone number, Joshua? It's 718-555-8241. 718-555-8241? Yes, that's it. And his email address? It's benDurant@cup.org. Okay, Kara Ruiz. What's her phone number? Kara. Her number is 347-555-7645. 347-555
7645? That's right. Her email is carar@cambridge.org. That's CARAR@cambridge.org. Now, let's see. Andrea Clark. Her phone number is 212-645-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. Her email address is aclark134@cup.org. So that's ACLARK134@cup.org? Yes. And Akina Hayashi's number and email? Oh, Akina is my roommate. Our number is 917-555-2807. Her email address is akinah@cambridge.org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's akinih@cambridge.org. Okay, got it. Thanks. Excelente. The question is, did you do it? ¿Lo hicieron? ¿O quieren escucharlo una vez más? ¿O lo notaron todito? ¿Elena? ¿Lo logró, Elena? ¿O le damos play una vez más? Okay, let me see. I have a question. I have a so. Lo ponemos una vez más. Luego le voy a colocar yo todo el script, ¿verdad? Todo lo que dijeron. Vamos a ver, Ariana, ¿terminó Ariana? ¿Lo logró? Una vez más. Una vez más, ok. ¿Y usted, Ramberto? Did you do it? ¿O lo quiere escuchar una vez más? Una vez más. Ok. Daniela. Okay, once again. 1, 2, and 3. Page 7. Exercise 12. Listening. Contact information. Part A. Isabella and Joshua are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's Ben Durant's phone number, Joshua? It's 718-555-8241. 718-555-8241? Yes, that's it. And his email address? It's bendurant@cup.org. Okay, Kara Ruiz. What's her phone number? Kara. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is carar@cambridge.org. That's CARAR@cambridge.org. Now, let's see. Andrea Clark. Her phone number is 212-645-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. Her email address is aclark134@cup.org. So that's ACLARK134@cup.org? Yes. And Akina Hayashi's number and email? Oh, Akina is my roommate. Our number is
917-555-2807. Her email address is akinah@cambridge.org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's akinah@cambridge.org. Okay, got it. Thanks. Okay, I think you were able right now, right, to answer everything. Yo creo que hoy sí fuimos capaces de responder. Si no, lo colocamos acá. Si se fijan, tenemos acá, pueden ver en pantalla, el ejercicio que acabamos de ver. Tenemos phone number y email address. El phone number era el número y el email address, ese sería el correo. Fueron estos. No sé si lo hicieron bien, pueden chequear acá. Y teníamos, veamos, what's Ben Durant's phone number? Joshua preguntaba y lo decía así. It's 718-555-824-1. Pero ese ya estaba dado, ¿verdad? Ahora aparecía el de Isabela. Isabela, 7, bueno, lo repetía, 7, y luego decía, that's right. Y después Isabela decía, and his email address, ¿anotaron ese address ustedes? It's Ben Durant at cup.org. Okay, Caris, what's her phone number? ¿Anotaron eso? ¿Así lo anotaron? ¿Me confirman? ¿Ariana? ¿Así lo anotó Ariana? No, es que Okay, got it. What about you, Elena? Were you able to? Okay. Déjame ver. Just the phone number. Just the phone number. Okay. Es un poco más complicado, ¿verdad? Los email address en inglés. Pero ¿cómo se usan, verdad? Hoy en día todo, creo que todos necesitamos el email address para todo. Luego, Isabela, Cara, her number is 3475557645. ¿Esa anotaron ustedes en el cuestión de Cara? ¿Ese phone number? Yo creo que sí, ¿verdad? Ese fue el phone number que ustedes anotaron. I think. yo como What? no tenía un cuaderno a la mano, no pude Ah, ok. anotar los números y Ok, enterado. Luego tenemos Isabela, dice, that's right. Dice, her email address is kara@cambridge.org. Trabaja en Cambridge. Muy buena universidad. That's kara@cambridge.org. Now let's see. Andrea Clark, her phone number is 212-64-5960, right? Y le respondía que sí. Bueno, yo creo que hemos podido notar los números y hemos podido practicar con los números. Vamos a pasar a la parte de abajo de nuestro libro, que hoy lo terminamos, como les decía. Y tenemos esta actividad. Saying goodbye. Decir adiós. Miren, empezó todo nuestro mes, comenzó con good morning, good afternoon, good night, good evening, and so on, right? Wait a minute, please. Ok, so sorry for it. Y tenemos acá, en este sentido,
para decir bye, ¿verdad? Cuestiones de bye, porque ahí empezamos con hello, good morning, how are you? Nice to meet you, it's nice to meet you too. How was it going? How about you? Todo eso. Y luego con las opciones de bye, goodbye. ¿Qué los tenemos acá? Bye, Robin. See you tomorrow. Te veo mañana. See you later. Te veo después. Bye, bye, Mike. Good night. Goodbye, Mr. Davis. Have a great weekend. Vamos a escuchar nada más esto porque en esto terminamos. Así que prestemos atención, que esta es la última página de nuestro libro y ya la otra semana pues sería el mes prácticamente de ya diciembre, ¿verdad? Iniciaríamos la unidad 2. Page 7. Exercise 14. Speaking. Saying goodbye. Part A. Listen and practice. 1, Bye, Robin. See you tomorrow, Preeti. 2, Good night, Jake. Goodbye, Liz. Have a good evening. 3, See you later, Mike. Bye-bye, Mike. 4, Goodbye, Mr. Davis. Have a great weekend. Thank you, Mr. Flores. You too. Ok, nice. Ahí hemos terminado esta actividad, ¿verdad? De la unidad número 1, que es la que hemos estado estudiando y nos regresamos a nuestros diapositivas. Son las que tenemos acá. Ahora, ya vimos esto del to and does y necesito que hagamos lo siguiente. Vamos a ver en esta actividad cómo nos va. Tenemos likes and dislikes, ¿verdad? Reading. Hay un reading por acá. Fíjense bien en estas caritas, estos emoticons that I'm having here. Estos emoticones que tengo aquí. Dice love. Ese es miren, love no solamente es amor, ¿verdad? También, porque amor es un sustantivo. ¿Ok? Un sustantivo abstracto porque no lo veo. Se presenta de diferentes formas, pero no lo puedo palpar. Entonces es abstract. Abstract noun, algo que no lo puedo palpar, no lo puedo ver. Solamente me lo puedo imaginar. De hecho, la vez pasada hace un par de años, escuchaba a un profesor decir a sus estudiantes, what is the color of love? Yo, everybody answered red. ¿Se han fijado en eso? Muchas personas, un profesor decía en la universidad, ¿cuál es el color, decía, del amor? Y muchas personas dicen rápidamente rojo, pero otras dicen morado y otras dicen, no, para mí es el blanco, pero son contadas, pero la mayoría dice red, ¿verdad? Rojo. Love no solamente es amor, sino que también es amar. Amar a alguien, ¿verdad? I love you, dicen. Ese es un verbo ahí, no es un sustantivo. Ahora, the love of my life, el amor de mi vida, ahí sí es un sustantivo. Vamos a ir estudiando eso para que aprendamos muy bien esas estructuras, muy sencillas, la verdad, no son muy complicadas. Ya van a ver ustedes que no son muy complicadas. Ahora, continue. Like. Like sería, en este caso, gustar. Like, ¿verdad? Me gusta. Like, algo que me guste. Like. I like to go to the beach. I like eating pupusas. I like drinking soda. I like eating seafood, comida de mar, ¿verdad? I like, let me see, watching TV, watching series, watching movies, whatever. Don't like. Miren las caritas. Love va a tener un corazón, ¿verdad? Like va a estar así. Ya vamos a obtener una pequeña dinámica aquí. Don't like, que sería algo que no me gusta, ¿verdad? La cara de que no me gusta. Hate, odiar algo que de verdad no lo soporto. Odiar algo. En can't stand, muy parecido a odiar, pero can't stand, eso de can't stand significa algo que yo no puedo tolerar. Yo no tolero eso, no lo soporto. Puede ser el olor a algo, ¿verdad? Yo no soporto ese olor, pero no lo odio, simplemente no lo soporto. Muy diferente a odiar, porque odiar es que O realmente...
Dígame, Roberto. Por ejemplo, no me gusta el olor a la cebolla o así. No me Ok, gusta exacto. el olor a los ajos o así. Ok, perfecto. Entonces pasamos acá. Continue right with this. Vamos a leer esto, pero lo vamos a hacer un poquito más grande porque creo que no se va a ver bien así. Ok, now I guess you can see it. Ahora creo que sí. Lo vamos a leer y vamos a intentar, ¿verdad? Sacar acá nuestras propias conclusiones si lo podemos leer bien o no. Muy bien. Elena, you want to try first? Elena, you want to try? What? Do you want to try it? Try it. Ajá. Read O it. sea, read it. Try it es como que lo quiere intentar, ¿verdad? Leer. Yes? Okay. Very good. 1, 2, 3. Good morning. We have a new student at school. Hello, I am Luis. I'm from Spain. Now I'm living at Peter's house. I have a small family. We are 4 members. My father, my mother, my sister, and myself. My mother's name is Maria. She is a secretary. She likes her job and cooking. She can't stand reality shows. My father, Francisco, is a teacher. He loves to teach and to play basketball with his students. He hates garlic. My sister's name is Marta. She is 10 years old. She likes reading and she doesn't like mathematics. And about me, I like to study English and play video games. I don't like boxing because I think it's aggressive. I prefer football. We love to have dinner together. Nice to meet you, Luis. Excellent. Okay. Very good. Ahora, vamos a ver qué significa esto. Se los comento ahorita, se los traduzco. Good morning, ya saben, ¿verdad? We have a new student at school. Tenemos un nuevo estudiante en la escuela. Hello, I'm Luis. I'm from Spain. Ya sabemos esa estructura, ¿verdad? Fueron las primeras clases. Now I'm living at Peter's house. Ahora estoy viviendo en la casa de Peter. I have a small family. Hay gente que dice family, otros dicen family. En mi caso le digo family. We are 4 members. Somos 4, ¿verdad? Somos 4 miembros. My father, my mother, my sister, and myself. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. My mother's name is Maria. She is a secretary. She likes. Ahí está el primer verbo, ¿recuerdan? Likes, love, don't like, hate, and can't stand. Son los 4 verbos con los que vamos a terminar la clase. Let me see. She likes her job. A ella le gusta su trabajo en cooking. Y le gusta cocinar. En ese caso, cooking no se va a traducir como cocinando, sino cocinar. Pero miren, no se vaya a sofocar con esto, ¿verdad? Porque a medida que usted vaya estudiando y los meses vayan pasando, va a ir descubriendo cómo es que, por ejemplo, yo, ¿verdad? En lugar de decir cocinando, digo cocinar. She can't stand. Ella no soporta, no le gusta, no tolera reality shows. No le gustan los reality shows. My father, Francisco, is a teacher. He loves to teach. Él ama enseñar and to play basketball with his students. Y le gusta jugar basketball con sus estudiantes. Students. Se pronuncia students. Okay, no students, sino students. He hates, él odia, garlic. Garlic, por si no sabían, es el ajo. Garlic, bueno, estamos iguales porque I hate garlic too. So he hates garlics.
Then you have, my sister name is Marta. El nombre de mi hermana es Marta. She is 10 years old. Ella tiene 10 años. Ya vimos eso también de decir tiene, ¿verdad? La edad con el verbo be. She likes reading and she doesn't like mathematics. A ella le gusta la lectura. No vamos a traducir como a ella le gusta leyendo, ¿verdad? Sino la lectura. And she doesn't like mathematics. Y no le gustan las matemáticas. She likes me, right? Ella es como soy yo. Me gusta la lectura, pero me cuestan las matemáticas. And about me, ¿y qué hay de mí, verdad? I like to study English and play video games. I don't like boxing. No me gusta el boxeo because I think it is aggressive. I prefer football. We love to have dinner together. Together es juntos. Dinner es cena. Nice to meet you, Louis. Y pasamos a esto. Acá vamos a intentar resolverlo entre todos. ¿Ok? ¿Cómo sería? His mother, ¿qué? ¿Quién me lo dice? His mother likes, his mother doesn't like, his mother loves, his mother hates, or his mother can't stand. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya leímos, ¿verdad? Ya hicimos la lectura. ¿Qué se acuerdan? Okay, you can write, you can say, right? You can speak. Okay, no one. Let me see, Remberto. Which is the best answer, Remberto? ¿Cuál sería la mejor respuesta, Remberto? De acuerdo a esta lectura, ¿verdad? A esta lectura nos podemos ahora definir esto. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Remberto? Okay, Elena or Daniela or Ariana, which is the best answer? Well, Loves. Loves. Okay, it says no. No es loves. Mira pues. No. So which is the best answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Likes. Likes. Excellent. Likes is the best answer. Ahora, ¿qué pasa con este? Her mother, space, reality shows. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Can't Can't stand. stand. Sí, eso. Can stand. Excellent. In this one, his mother, space, cooking. Loves. Loves. Nope. Does, Which one you said? dislike. Doesn't like. Nope. Likes. Lights. Excellent. Continue. His father what? Likes. Lights. Nope. Dislike. Dislike. Doesn't like. Nope. Love. Loves. Let me see. Oh, we have
The chat says Elena loves. Excellent. Very good. So now this one, his father, garlic, ¿verdad? Garlic. Sería ajo. Can't stand. Can't stand. No. Pero está cerca. Hate. Hate. Excellent, Roberto. Continue. His father play basketball. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Like. Likes. Oh, Love. loves. Okay. So continue with this one. Likes. Likes. Okay, let me see. Oh, sorry. This one, yes. You're totally right. What about mathematics? Likes. Likes? His sister likes mathematics. ¿Están seguros que es likes? Hate. Hate. No, Doesn't like. doesn't like. Excellent. So continue. What about this one, Louis? Likes. Likes. Very good. And this one? Can't stand. Can't stand. No. Does like. Doesn't like. Doesn't like. Very good. This one? Likes. You say likes? Yes. Very good. And this is the last one. Esta es la última. Which is the best answer in this one? Like. Like. Oh, Love. love. Very good. This is love. Okay, guys. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. Did you have any questions so far? No, teacher. Nope. Ariana? Elena? No. Nope. Elena, do you have any question? Daniela? It's so clear. It's so clear. Very good, Elena. Okay, guys. Me voy a quedar entonces grabándoles la clase y les comparto el link. Les voy a compartir esta diapositiva en este momento. Y en la próxima clase seguimos con el mismo tema, pero vamos a estudiar algo un poquito más complicado, digamos, pero fácil de entender al final. Así que, thank you for staying here. Have a blessed day. Cuídense, pasen buenas tardes. Ya les voy a enviar los documentos y el link para que puedan repasar. Goodbye. Bye. Bye.